de, de Sí, profe, es el apuntar? mismo también, de El, otra clase anterior. de otra Sí, clase. no es los antecedentes en Argentina de sistemas de salud A ver, argentino, no. a ver. No, puede ser que me haya equivocado. La idea es que estuviese, bueno, menos mal que me dijiste. A ver. Lo que está en el Un foro segundo. es marco de referencia para planificación en salud. Ah, ¿es ese el que subí? Bueno, ahora lo cambio. Ahora lo cambio. Puede ser que se me haya chispoteado ahí. A ver. Bibliografía de lectura obligatoria. A ver. Sí, está mal esto. Gracias, Rana, por avisar. Ahora lo voy a, ahora lo voy a cambiar. Ahí está. Mientras van entrando ya se los cambio, así queda bien. Vamos a eliminar este. Ahora sí, ya está cambiado. Se actualizan, seguro lo van a poder ver. Bueno, disculpen, menos mal que avisaron. Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieran comentar? Ya actualizó. Genial. ¿Alguna otra cosa del cursado? Quienes están cursando, sé que algunos están por exámenes finales, pero bueno, en general, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta del cursado, alguna duda? Que venimos con un cursado bastante complicado, justo la invocamos a todos los paros, la verdad. Una cosa increíble. Bueno, la semana que viene no tienen tarea de aula, así que bueno, espero poder dar la consulta el jueves. Vamos a ver el miércoles qué pasa, que es también la movilización. No sé si se va a decretar paro directamente o solamente la movilización. Bueno, en función de eso podremos o no dar el segundo teórico de sistemas de salud. Bueno, está claro el tema de cómo vienen los teóricos dándose, se les hizo mucho lío con el cambio. Tratamos de ser claros en la comunicación, pero bueno, por ahí hay algo que se nos está pasando, así que vayan avisando si algo no les queda claro de cómo fueron reorganizadas las clases de alguna manera y bueno, Vale me comentó que el lunes había surgido en la consulta de epidemiología la duda sobre los temas que entraban en el parcial, por eso mandé ese mensaje por foro. Eh, bueno, son pocos los temas, digamos, que quedan por fuera para aquellos que van a rendir como promovidos. Eh, Así que, bueno, sería toda la asignatura. Y para quienes van a rendir como regulares, les queda fuera, lógicamente, lo que es específicamente para promovidos, que es comunicación y patentes, y los dos temas que los promovidos, los que consiguen la condición en el parcial, digamos, después rinden aparte. ¿Está claro eso? Que son vacunas y bioética. Si ustedes miran el cronograma, eh, digamos, son esos 4 temas que se modifican en función de si van a rendir como promovidos o regulares.
Y bueno, y la modalidad que por supuesto porque para quienes rindan como regulares solamente es multiple choice y para quienes rindan como para promover es multiple choice y 5 preguntas a desarrollar. Bueno, más cerca de la fecha del parcial también vamos a ir conversando sobre eso, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, entonces arrancamos con el sistema de salud argentino, orígenes y conformación. Yo no sé si tuvieron en alguna otra asignatura la oportunidad de conversar, creo que por ahí en los seminarios y talleres algo se habla de las características de nuestro sistema de salud. Pero bueno, la idea es que acá veamos justamente de manera histórica cómo nuestro sistema de salud es hoy lo que tenemos, ¿no? Y qué tantos problemas nos trae, tanto como usuarios y usuarias, a ustedes, a sus familias, como profesionales en el momento que ya se desempeñen como tales, o ahora siendo a lo mejor pasantes o haciendo alguna práctica, verán la complejidad que tiene nuestro sistema de salud. Y eso, bueno, se construyó a lo largo del tiempo y de la historia de la conformación de nuestro país como tal. Justamente en el apuntecito este que mencionaba Rana, está toda la primera parte, digamos. Ahora vamos a ver cómo digamos, que no es una clasificación caprichosa, sino que, bueno, tiene autores que respaldan la clasificación que nosotras asumimos. Obviamente que hay otras. Nos parece que está buena esta clasificación de periodos o organización de periodos porque, bueno, tiene una lógica, digamos, de construcción histórica política, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a... Bueno, no sé qué pasa, que no me pasa esto. Acá. Vamos a hablar un poquito de qué se considera que es un sistema de salud, o al menos qué considera la Organización Mundial de la Salud que es un sistema de salud. Un sistema de salud se supone que tiene que comprender a todas las organizaciones, instituciones y recursos que producen acciones cuyo propósito tiene que ver con el mejoramiento o el sostenimiento de la salud de la población, ¿sí? Es como un concepto así como bastante aislado y bastante poco contextualizado, ¿no? Sino que es como algo general que define la Organización Mundial de la Salud, perdón, que dice que el objetivo final de este sistema de salud es alcanzar justamente los niveles óptimos de salud y las menores diferencias posibles entre el estado de la salud de los individuos y los grupos poblacionales. Bueno, fíjense que lo que nos lleva a pensar este concepto, si lo analizamos, es que, bueno, está, digamos, proyectando que las diferentes poblaciones, más allá de los recursos con los que cuenten personalmente, puedan acceder a niveles óptimos de salud, ¿no? Y que no haya diferencia entre, se supone, quienes más recursos tienen y los que menores recursos tienen, ¿no? Entonces, bueno, se supone que cada país debería buscar las estrategias para que esto suceda y para que toda su población tenga estas posibilidades de alcanzar los niveles de salud óptimos, ¿sí? Este es un concepto bastante viejo ya, es del año 2000. Bueno, por supuesto, ustedes si algo no se entiende me van parando, o quieren que hablemos de algo en especial. Bueno, en relación al sistema de salud, a los modelos de sistema de salud, hay que considerar que, como les anticipé, de alguna manera el sistema de salud no es algo que surge de la nada, sino que representa o muestra de alguna manera los criterios, las ideologías, las políticas que se fueron dando justamente
como resultado de contextos históricos, culturales, geopolíticos, socioeconómicos propios de cada país. Y cuando hablamos de un país con la extensión que tiene nuestro país, podemos decir, y con el federalismo que tiene nuestro país, podemos decir que también seguramente el sistema de salud o la respuesta, digamos, de salud que se tiene a través de los servicios en una provincia como la de Santa Fe puede llegar a ser distinta a la de Tucumán, a la de Salta o a la de Santa Cruz, por ejemplo. Y en una provincia que también tiene una extensión tan amplia como es nuestra provincia de Santa Fe, ustedes deben, ahora que están haciendo las prácticas profesionales nivel 1, aquellos que están cursando, pueden ver si ustedes son, digamos, vienen de otras ciudades de la provincia, pueden ver que el sistema de salud de Rosario tiene particularidades que a pesar de estar en la provincia, obviamente Rosario pertenece a la provincia de Santa Fe, son características muy distintas a lo mejor de otras ciudades o pueblos, localidades de la provincia. ¿Por qué responde a esto? ¿No? A cuestiones históricas, culturales, geopolíticas, ¿sí? Y decimos que en el sistema de salud tenemos distintos actores. Vamos a tener actores que tienen que ver con todo lo que es gubernamental, ¿sí? Que son en definitiva quienes toman muchas de las decisiones. Y cuando hablamos del gobierno hablamos también de nuestros legisladores, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, hoy que está tan en discusión la desregulación de muchos de los medicamentos, la desregulación de las obras sociales más de lo que ya estaban desreguladas, tiene que ver con decisiones políticas y que tienen que ver con actores que son políticos, como pueden ser los del gobierno, y que no solamente están modificando lo que va a pasar en el subsector público, sino que también modifican, influyen sobre lo que pasa en el subsector de las prepagas y de las obras sociales, ¿sí? Entonces podemos decir que uno de los actores claves para pensar en el sistema de salud es el gobierno, ¿sí? A través de los distintos niveles y organizaciones, son las corporaciones, y cuando hablamos de corporaciones, ¿de quién hablamos? De las corporaciones profesionales, que no es menor la influencia que tienen, como por ejemplo los colegios profesionales, tanto de farmacéuticos como de médicos, como de los distintos profesionales que formamos parte de los equipos de salud. O sea, esto de cuando ahora, ¿no? Sobre todo en este momento que vamos a cualquier consulta y se nos cobra, además de a lo mejor lo que nos cubre la obra social, para una atención médica o para la atención con cualquier otro, digamos, profesional que no sea médico, ¿no? No sé, un fonoaudiólogo, un odontólogo, se nos cobra un extra, digamos, porque, bueno, las obras sociales, sabemos todas las problemáticas que tienen actualmente. Bueno, en definitiva, eso está también de alguna manera avalado, regulado, con un posicionamiento de las asociaciones profesionales, que son las corporaciones. Dentro de las corporaciones tampoco podemos, digamos, dejar de mencionar de alguna manera a las corporaciones económicas, como pueden ser justamente las obras sociales en sí, por ejemplo, ¿no? Las prepagas, ¿no? Esos son todos actores que influyen y definen sobre las obras, sobre el sistema de salud. Bueno, la población, nosotros como población todos formamos parte del sistema de salud, que lo podemos usar más o menos en función del momento de la vida que estemos atravesando o de las situaciones que nos tocan atravesar. Y la población de alguna manera paga por el sistema de salud que tenemos. Pagamos y bueno, pagamos de distintas maneras. Si somos, ahora vamos a ir viendo, si somos trabajadores que tenemos un trabajo formal con un salario en blanco, aportamos a la obra social a través de nuestro trabajo. Si
también pagamos a través de nuestros impuestos, digamos, aportamos, se supone que una parte de lo que pagamos en impuestos va al fortalecimiento, al funcionamiento del sistema de salud, del subsector público específicamente. Y bueno, aquellos que deciden tener una prepaga aportan directamente, es como uno contrata voluntariamente un determinado servicio. Entonces la población es un actor fundamental del sistema de salud. Después tenemos a los proveedores del sistema de salud que, digamos, los proveedores son tantos los profesionales como los distintos proveedores de insumos para el funcionamiento del sistema de salud. La industria farmacéutica entra acá como un actor muy importante. Y después, bueno, tenemos las organizaciones de la comunidad, que sería lo mismo que pensar en la población, pero de una manera organizada, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos, o habrán a lo mejor escuchado hablar, justamente esta colecta que se está haciendo para el Hospital Vilela, el hospital acá de niños de Rosario, en donde la cooperadora o las personas que trabajan como eh, digamos, apoyando el funcionamiento del hospital, decidieron hacer una gran colecta. Bueno, eso también es un actor que está ahí interviniendo de alguna manera en el sistema de salud. O organizaciones de la comunidad que exigen a una obra social o al subsector público determinada cobertura o determinada acción, ¿no? En relación a qué funciones tiene el sistema de salud en sí, podemos decir que el sistema de salud tiene, por un lado, la función de generación de recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de salud va a generar, de alguna manera, recursos o va a necesitar, digamos, de recursos tanto físicos como humanos, ¿no? Y ahí cuando hablamos de recursos humanos, el Estado también tiene una gran responsabilidad, que es, por ejemplo, la formación de los profesionales que van a trabajar en ese sistema de salud, ¿sí? Como función también tenemos la prestación de servicios, que son justamente los servicios que se nos brindan a la población. El financiamiento de ese sistema es manejado por el propio sistema de alguna manera. Y además el Estado tiene una función acá de rectoría en relación al sistema de salud, porque como dijimos antes, es quien define, digamos, ya sea para cualquiera de los 3 subsectores en nuestro país, quien define, bueno, los grados de cobertura, cómo se van a distribuir los recursos, ¿sí? Si se va a regular o no se va a regular. Bueno, todo eso es definido a través de los distintos estamentos del Estado. Acá ustedes ven que en la presentación aparecen como 4 tipos de modelos de sistemas de salud. Aparece el monopolio estatal, el sistema público, el de competencia estructurada y el de libre mercado. Yo acá quiero hacer una salvedad y tratar de ser lo más clara posible en relación a que son como grandes modelos, que es bastante artificial, digamos, lo que vamos a hacer ahora, de tratar de clasificar un determinado país en relación a un tipo de modelo de sistema de salud. ¿Por qué? Porque no encontramos una pureza absoluta en un modelo, ¿sí? Sino que son rasgos, características, que por supuesto es dinámico y no podemos decir que esto es para siempre así, sino que son características que tienen que ver con un determinado modelo de sistema de salud con un país, que podríamos pensar, ¿no? Entonces, habitualmente cuando pensamos en el monopolio estatal, pensamos en sistemas de salud como por ejemplo el de Cuba, en donde justamente es un Estado que es el que define absolutamente todo, donde es el que
digamos, regula digamos, está absolutamente regulado el sistema de salud, entonces podemos poner ahí en el monopolio estatal al modelo, digamos, de Cuba, más allá de todas las críticas que podemos hacerle a cada uno de estos modelos. Es decir, bueno, monopolio estatal es cuando el Estado es quien regula, quien administra, quien genera todos los procesos que pasan en un sistema de salud. Entonces, el Estado como gran actor, ¿no? En el modelo de monopolio estatal. Justamente lo está diciendo el concepto, un monopolio del Estado que es quien define y maneja absolutamente todo. Después tenemos el sistema público, que el sistema público estamos pensando en un modelo en donde todos estamos, en el anterior también, en el monopolio estatal, todos accedemos a lo mismo, se supone, pero en el sistema público la diferencia es que tenemos un Estado que regula mucho, pero que tiene obviamente eh, algunas cuestiones que están tercerizadas a privados, aunque tienen una gran regulación del Estado, ¿sí? Y ahí encontramos el modelo inglés, el modelo de Canadá, ¿sí? De muchos países nórdicos, en donde más allá de, que ahora lo vamos a seguir viendo, más allá de lo que uno pudiese pagar por los recursos que tenga, todos accedemos a lo mismo. Bueno, el sistema de España también es de este tipo, un sistema público. Después tenemos el de competencia estructurada, que hay países de Europa que podemos considerar ahí, como por ejemplo Alemania, Francia, en donde tienen una presencia importante del sector privado, aunque tienen una regulación bastante importante. No pueden hacer lo que quieran, digamos, conviven los distintos sistemas, pero con una regulación bastante importante sobre el privado, ¿sí? Y en el otro extremo, al monopolio estatal, tenemos lo que se considera el libre mercado, que acá, ¿a quién podemos, les parece, poner? ¿A qué país podríamos poner? A ver si así miro si están durmiendo la siesta o no. Me están escuchando. A Estados Unidos. Claro, sería el modelo que, como el de Estados Unidos, en donde digamos, justamente el libre mercado, en donde uno contrata seguros, servicios de salud, eh, y bueno, y en función de eso es lo que paga y la atención que va a recibir, ¿sí? Y donde el Estado, digamos, regula lo mínimo, regula, pero lo mínimo, ¿sí? Entonces, en un gradiente descendiente podríamos pensar que el monopolio estatal, justamente para ver las diferencias, es donde mayor regulación hay, donde el Estado está más presente, más allá de lo bueno y lo malo que puede tener eso, y en el libre mercado donde el Estado es lo más chiquito posible y interfiere lo menos posible porque justamente hoy esto que tenemos tan de moda en nuestro país se supone que el mercado se regula solo. Entonces, donde hay menor interferencia del Estado en sí como actor, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el monopolio estatal y el libre mercado son los modelos bien antagónicos o bien distintos, y podemos decir que en el monopolio estatal la mayor dificultad es justamente la burocracia que se genera en todos esos procesos, ¿no? En un Estado muy grande, con muchos procesos muy burocratizados y que eso genera obviamente todos los problemas que podemos pensar que genera, ¿no? Las demoras, eh, el retraso en un montón de acciones, ¿no? Y en el libre mercado justamente es un modelo de Estado bien neoliberal, bien hacia donde nos quieren llevar hoy con las políticas que se están impulsando desde nuestro gobierno, y donde hay una imposibilidad o no querer involucrarse en las fallas que pueda tener el mercado. Entonces, bueno, eh, si alguien no puede pagar, no paga y bueno, y el problema de salud que tiene no se resuelve, ¿sí? Ese serían los grandes, digamos, grupos polares, digamos, el monopolio estatal y el libre mercado.
Y esto de cuánto interviene el Estado interviene como dijimos antes, ¿no? Una de las funciones del Estado fundamentales es la formación del recurso humano que después va a trabajar en el sistema de salud. En la mayoría de los casos, tanto si pensamos en nuestro país, tanto en el subsector público como en el privado, trabajan profesionales que en general se formaron en universidades públicas. Hoy, bueno, tenemos en Rosario, tenemos hace unos años la facultad, la universidad, eh, la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, que por ejemplo tiene la carrera de medicina, ¿no? Y tenemos en Santa Fe, ya está la de farmacia también privada. Entonces, bueno, pero si no, bueno, el Estado tiene un rol, si pensamos en nuestro país, como por ejemplo en la formación del recurso humano, en la regulación, como decíamos antes, esto de definir con las leyes la cobertura, cómo se organiza el sistema de salud, ¿sí? La información es muy importante, lo vieron en epidemiología, lo van a ver en tarea de aula. Bueno, que haya información epidemiológica disponible también tiene que ver con qué rol toma el Estado en relación a eso, ¿sí? Hoy ustedes trabajando con los casos habrán visto que hay muchas páginas que no tienen nada o que están en construcción. Bueno, ese es también el rol del Estado, tener información disponible, pública, en relación a la salud de la población, ¿sí? Entonces, bueno, la intervención más o menos del Estado tiene que ver con eso también, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, seguimos. Entonces, si vamos ya específicamente, esto eran cuestiones más generales que tienen que ver todo lo anterior con lo que son los sistemas de salud en general. Vamos a pasar a pensar, más allá de que ya les fui dando algunos ejemplos y adelantos, en el sistema de salud argentino, nuestro sistema de salud. Y algunos autores como Ballesteros, que yo les dejé el artículo ahí como bibliografía complementaria, si lo quieren profundizar, eh, dicen que nuestro sistema de salud tiene 4 características que lo describen y hacen al funcionamiento que tenemos hoy. Es segmentado. ¿Por qué? Porque conviven distintos sistemas de aseguramiento, ¿sí? Esto de que conviven distintos sistemas de aseguramiento, ¿qué quiere decir? Que tenemos el subsector público, ¿sí? Que sería lo netamente responsabilidad del Estado, el de obras sociales, en donde hay digamos, una participación de un trabajador y de un empleador, ¿sí? En donde la cobertura va a ser para el empleado y su familia, siempre y cuando sea un empleo formal, obviamente, y el de los privados o prepaga, que uno va y paga por un determinado plan de cobertura. Entonces, justamente, segmentado por eso, porque conviven estos 3 sistemas de aseguramiento, grandes grupos, ¿sí? Fragmentado porque no hay articulación entre estos subsectores. Y si pensamos en el subsector público, a su interior también está fragmentado, porque como decíamos, como en ciudades como Rosario, en donde tenemos un sistema de salud municipal y uno provincial, al interior del subsector público también hay fragmentación, ¿sí? Porque como ustedes habrán visto yendo a los centros de salud, bueno, a veces en el mismo barrio, en pocas cuadras, tenemos un centro de salud provincial y otro municipal, ¿sí? Entonces, bueno, eso quiere decir la fragmentación. Hay poco vínculo o ninguno o articulación entre ellos o incluso al interior de ellos cuando pensamos, por ejemplo, en el subsector público. O de obras sociales también. Yo puedo tener 2 obras sociales porque trabajo en 2 lugares en blanco y no hay un diálogo entre esas 2 obras sociales que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor necesito eh, una cobertura importante en costo y a lo mejor si las 2 obras sociales se pusieran de acuerdo, esa cobertura sería
mejor para mí y menos costosa para las obras sociales, ¿sí? Sin embargo, no hay un diálogo, una articulación entre esos espacios. Superpuesto porque se superponen las prestaciones, ¿sí? Y los financiamientos, esto que decíamos, bueno, yo según que me convenga uso, bueno, ustedes deben tener muchos casos conocidos de que, bueno, muchos adultos mayores que tienen PAMI porque por la edad, porque ya son jubilados, pero además conservan su prepaga o su obra social anterior, y entonces para los medicamentos usan PAMI porque tienen una cobertura del 100, pero para ir al médico usan la prepaga o usan la obra social que tratan de sostener una vez a pesar de estar jubilados. Entonces hay una superposición de prestaciones, ¿sí? Y es heterogéneo porque tenemos una distribución muy desigual en el territorio, ¿sí? Si ustedes piensan en la provincia de Santa Fe, decimos en la ciudad de Rosario tenemos muchísima disponibilidad de servicios de atención y si nos alejamos un poquito a localidades de 20, 30 kilómetros de la ciudad de Rosario, lo más probable es que lo único que encontremos sea el subsector público, el SAMCO de la localidad, ¿no? Que es el subsector público. Y algún consultorio, pero para internación lo único que tenemos en general son los SAMCO, que es el subsector público, ¿sí? Los hospitales de las localidades. Y es más, si lo pensamos, si vamos con la lupita, podemos pensar que la mayor concentración justamente de servicios de salud, si pensamos en la ciudad de Rosario, la tenemos en el Boulevard Oroño, digamos, ¿no? Si pensamos en el privado. ¿Por qué? Porque el privado va hacia donde mayor concentración de población hay, obviamente siguiendo la lógica del mercado. Bueno, donde más población hay, donde más demanda voy a tener, entonces pongo oferta. Ahora, por ejemplo, muchos de los grupos grandes de salud que se van a Funes, a Fisherton, ¿por qué? Porque hay un aumento de la población con los distintos barrios nuevos que se van generando. Entonces, por eso decimos que es heterogénea la distribución que tenemos de servicios de salud. Profe, ahí cuando dijiste que es fragmentado y diste el ejemplo, por ejemplo, del centro de salud y lo que pertenece al provincial. Por ejemplo, cuando lo vi ahí en el centro de salud, que a veces derivan a los corredores, ahí no sería que hay una comunicación entre el centro de salud provincial y el corredor. Sí, sí, hay casos, por suerte, sí. Eso sería lo que hablamos en las clases anteriores como un funcionamiento de red, que es lo que debería pasar. Pero ahí sería fragmentado o no fragmentado. Si hay una articulación es no fragmentado. Ah, como que puede ser fragmentado o puede no ser fragmentado. Estas son características generales. Ah, listo. ¿Sí? Generales, ¿no? Características generales del sistema de salud argentino. Yo les doy ejemplo. Puede ser que justo estemos en un momento que se están tratando de articular acciones. Claro, bien, listo. Entonces ahí, bueno, esa acción está tratando de justamente disminuir la fragmentación y de hacer un trabajo de red, que es lo que hablaba en las clases anteriores, ¿sí? Cuando esa red no funciona, se ve la fragmentación, ¿sí? Tal cual. Sí, bueno, porque en general cuando uno habla de fragmentación, habla justamente de la falta de articulación entre los tres subsectores, de los grandes subsectores, que es el público, obras sociales y privados. Ok. ¿Sí? Porque no hay articulación entre esos subsectores. O sea, yo tengo un problema, voy al hospital público y después me derivan a mi obra social, la única articulación que hay es la derivación, pero nadie, digamos, está pensando en cómo sigue esa situación desde el hospital. Una vez que ya se derivó y chau, no hay una articulación que vaya más allá. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, esto no es para que se lo aprendan, simplemente lo puse porque creo que es muy gráfico en el sentido de que muestra, justamente fíjense cómo es el título, Morfología del Sistema de Salud, es de Maceira, que es un economista que estudia el sistema de salud argentino, y bueno, ahí ven lo que es
justamente la complejidad que tiene pensar o tratar de explicar el sistema de salud y el cruce de los financiamientos que existan, ¿sí? Fíjense que arriba en la parte verde aparece el público, seguridad social, que serían las obras sociales, y el privado. Y para abajo, bueno, todo que se va desarmando ahí y que se va entrecruzando entre los tres subsectores de alguna manera. Bueno, y este gráfico también es de COFESA, que es de la Confederación Federal de Salud, que bueno, también nos muestra justamente de la población en general, cuánta tiene cobertura pública exclusiva, la cobertura nacional, la cobertura provincial y municipal desde lo público. Después en seguridad social, que serían las obras sociales, fíjense que aparecen las obras sociales nacionales, provinciales, el PAMI, y después las obras sociales de regímenes especiales, que por ejemplo ahí está la de las universidades, ¿sí? Y después las de cobertura voluntaria, que decimos las prepagas. Yo voy y pago por una determinada cobertura de salud y según el plan que tenga es la atención que voy a recibir, ¿sí? Esto es del Ministerio de Salud del año 2022. Bueno, y en relación a cómo se construye hoy esto, digamos, esto y esto, ¿cómo logramos tener esto como resultado en nuestro país? Bueno, hay una historia que nos puede mostrar o facilitar poder entender por qué hoy tenemos lo que tenemos como sistema de salud, ¿sí? Entonces, bueno, tanto la Organización Panamericana de la Salud como el Programa para Naciones Unidas distinguen 6 periodos del sistema de salud argentino, que ahí yo lo tomo de Ballesteros 2017, que tienen eh, como bibliografía complementaria si les interesa verlo. Hasta 1945 es lo que está desarrollado en el apunte que recién modifiqué. En realidad en ese apunte justamente lo que aparece es desde la conformación del Estado argentino como tal, ¿sí? Desde antes de la Revolución de Mayo hasta 1945, como, digamos, qué funciones tenía el Estado en relación al sistema de salud, que eran bastante magras, digamos, porque era justamente un Estado en conformación como tal, por lo tanto los mayores recursos estaban destinados a proteger las fronteras, se estaba, digamos, definiendo cuál iba a ser nuestro país, ¿no? Geográficamente hablando, delimitándose como tal, entre medio de tantas batallas, y bueno, como que la salud estaba, o las estrategias de salud estaban puestas o enfocadas justamente en la atención de las personas que iban a combatir, por eso ahí aparece cuando se da la primera facultad o la primera formación en medicina y en cirugía, porque bueno, era lo que se necesitaba para ese momento. Em, eh, pero bueno, no había, digamos, el Estado no tenía un rol de decir, bueno, tengo que proteger la salud de mi población, ¿no? Como que la preocupación de ese Estado que se estaba conformando era justamente una definición de poder terminar de organizar lo que iba a ser el territorio argentino. No estaba preocupado por la salud de las personas que iban a vivir en él, ¿sí? Además, bueno, había una concentración también de población en algunas regiones del país en sí. Ahí en ese marco, todo está en el apunte, aparece las migraciones, sobre todo europeas. Entonces, bueno, también la llegada de los inmigrantes, y esos inmigrantes llegan a nuestro país y no tienen lugares de atención, entonces, bueno, se empiezan a formar lo que se conocían y se conocen todavía como las mutuales, ¿no? Que hoy de alguna manera sobreviven. Bueno, los italianos se empezaron a juntar entre ellos, los españoles, y conformar estas asociaciones mutuales, y bueno, como todos colaborar para después quien lo necesitara pueda tener una respuesta de salud. Por supuesto, los hospitales eran
para las personas de menos recursos. ¿Por qué? Porque las personas de mayores recursos se atendían en sus propios domicilios con los médicos familiares, como por ahí podemos ver en las películas, en donde el médico iba a la casa de las personas de mayores recursos, y los hospitales estaban destinados para quienes no tenían recursos o para justamente aislar para determinados problemas de salud, como por ejemplo para la tuberculosis. Bueno, encontramos muchos hospitales que se hicieron en esos momentos para lograr el aislamiento, ¿sí? Y justamente evitar que se sigan contagiando otras personas. Pero bueno, entonces el Estado ahí como que tenía un rol, por un lado, de, digamos, de alguna manera mantener la salud de aquellos que iban a los lugares a combatir a la guerra para definir lo que era nuestro territorio argentino, y por otro lado tratar de evitar las epidemias, ¿sí? Tratar de controlar de alguna manera las epidemias. Acuérdense que en ese momento surge también lo que es la OPS, ¿se acuerdan que hablamos? A principios del siglo XX, justamente para pensar en los problemas que tenía el territorio de América, de toda América, ¿sí? Que eran muy distintos a los que tenía Europa. En ese apunte además aparece lo que son los hospitales de primera generación, que tiene que ver con las características edilicias de los hospitales, ¿sí? Bueno, ustedes léanlo, cualquier cosa lo vemos en una consulta. Después vamos a desarrollar lo que son los distintos periodos, que desde esta clasificación pensamos en un primer periodo que está como punto 2, que va de 1945 a 1955, que son los años de la planificación centralizada. Después de 1955 a 1970, un modelo pluralista de planificación descentralizada. De 1970 a 1990, la consolidación y crisis de un sistema fragmentado, que esos son los puntos que vamos a ver hoy. Nos quedarían para la semana que viene, si podemos dar la clase, de 1990 a 2001, la desregulación de los mercados de la salud, y después del 2001, desde 2003 a 2015, los intentos de coordinación federal de la salud pública y el reposicionamiento de la seguridad social o de las obras sociales. Y ahí se los dejo como pregunta, porque en realidad estamos transitando otro periodo que podríamos decir que fue hasta la pandemia. Podríamos pensar que hay un periodo ahí entre 2016 y 2019, porque la pandemia ya fue otro momento, creo, y bueno, y hoy estamos transitando otra instancia de lo que es nuestro sistema de salud. Pero bueno, como yo en general les digo a quienes entran en la consulta para los finales, siempre hay que esperar que corra un poco de agua bajo el puente para poder encontrar material, digamos, para que se genere material, se genere conocimiento en relación a lo que va pasando con el sistema de salud, ¿sí? Digamos, es muy difícil poder tener material científico cuando pasó muy poco tiempo de esto, ¿sí? A pesar que durante la pandemia se generó hubo mucha producción de conocimiento en relación al sistema de salud. Entonces, esto por supuesto es una clasificación, uno podría encontrar otra. A mí esta me parece que está muy buena, y yo les recomiendo ahí en el apuntecito, y se los vuelvo a decir, que traten de estudiar este teórico y el próximo con el apunte de ciencia y tecnología y sociedad al lado. ¿Por qué? Porque los periodos tienen mucho que ver con el contexto histórico, entonces es muy importante que ustedes puedan ir vinculando. Por ejemplo, entre 1945 y 1955 fue la Revolución Libertadora, ahí el 55 hay un golpe de Estado. Entonces es muy importante que ustedes puedan ir vinculando todas esas situaciones con lo que va pasando en el sistema de salud. Del 55 al 70 hubo 2 golpes de Estado, ¿no? El del 62 de Frondizi y el del 66 de Arturo Illia, el golpe que le hicieron a Illia. Entonces es muy importante que ustedes puedan ir estudiando de manera articulada estos dos teóricos, ¿sí?
Entonces, empezamos por el periodo de 1945 a 1955, en donde podemos decir que teníamos un estado de bienestar, ¿sí? Un estado de bienestar en relación al modelo, ¿sí? Político-económico, en donde se lo puede, digamos, encontrar como sinónimo a un estado social o estado de compromiso. Esto quiere decir que había un estado presente, que había un estado que tomaba decisiones y que se hacía cargo o intentaba hacerse cargo de la salud de la población. Podemos decir que en este periodo se da la primera fragmentación, ¿no? ¿Por qué? Porque había dos modelos muy claros en ese momento de sistema de salud, apoyados o promovidos por el propio Estado. Uno era el del subsector público, que en ese momento es inspirado en la propuesta de Beveridge a comienzos de 1940 en Inglaterra. O sea, traemos como el modelo inglés acá, que se propone la protección de todas las personas, como decía Beveridge, desde la cuna hasta la tumba. Quiere decir que el Estado se hace cargo de ese individuo desde que nace hasta que muere. Con una cobertura universal. Esto quiere decir que vamos a acceder toda la población a los mismos servicios y el aporte que yo voy a hacer a ese sistema va a ser en función de mis ingresos, ¿sí? Entonces, el gerente de una empresa y su familia va a ir al mismo lugar que un trabajador cualquiera, ¿sí? Y va a acceder a los mismos servicios. Y el otro modelo que en ese mismo momento se impulsa, es el del seguro social o seguridad social, que está inspirado en las ideas de Bismarck en Alemania de 1881, que es el seguro o la cobertura que se le brinda o pensada en los problemas que puede tener una persona vinculada a su trabajo, la invalidez, las enfermedades que puedan aparecer y la última etapa de la vida que sería la ancianidad, en donde todos ponemos de manera solidaria y lo va a usar el que lo necesite y todos vamos a acceder a ese tipo de cobertura. Pero digamos, la base fundamental es la solidaridad acá. Este modelo, digamos, lo que exige de alguna manera es que todos tengamos un trabajo formal, ¿sí? En cambio, el del subsector público se supone que a pesar de que yo no tenga un trabajo formal, voy a poder acceder a la cobertura en salud, de todos modos, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los dos modelos que aparecen en este periodo de nuestro país. Entonces, acá hay una concepción muy importante. Decíamos que veníamos de un Estado que no se hacía cargo de la salud de la población. ¿Por qué? Porque estaba ocupado en otra cosa, que era definir los límites geográficos de nuestro país, era el momento de la organización nacional, como se lo conoce. Y acá en 1945 lo que aparece sí es un personaje como fue Ramón Carrillo, que fue nuestro primer ministro de Salud, que él se forma en Europa, él nace, fíjense, nace en Santiago del Estero, va a hacer su práctica al Hospital de Clínicas y luego se va a Europa. Ahí se forma él y viene con estas ideas europeas y específicamente del sistema inglés, y él quiere imponer el sistema universal, la cobertura universal en nuestro país, ¿sí? Entonces ahí el Estado es como que, bueno, se hace responsable de la salud de su población en general. Ahí no podemos perder el contexto de 1945, en donde Europa estaba saliendo de la de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y Argentina tenía un bienestar económico porque era proveedor
de materias primas a Europa. Entonces, bueno, eso facilitó que el sistema de salud, como lo estaba pensando Carrillo, como un sistema de salud único, se fortaleciera y empezaran a aparecer hospitales públicos en todo el territorio de nuestro país, ¿sí? Si ustedes empiezan a prestar atención, cuando viajen por nuestro país, van a ver que hay en distintas provincias hospitales que tienen características arquitectónicas muy similares y que tienen que ver con este periodo, ¿sí? En donde son hospitales tipo coloniales, como, no sé si alguno conoce el Hospital Eva Perón de la ciudad de Baigorria. Bueno, en muchos lugares de nuestro país aparece ese tipo de construcción, que se dan todas en ese mismo momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un crecimiento muy importante del subsector público como lugares físicos de atención a los problemas de salud. Entonces, Carrillo justamente asume esa Secretaría de Salud que fue en un primer momento, o sea, aparece en el marco del Estado alguien que se ocupe de la salud, ¿sí? En ese marco, él elabora un plan de más de 4.000 páginas eh, y divide al país en zonas sanitarias, ¿sí? Pensando en una centralización normativa, o sea, quiere decir esto. Bueno, él da los lineamientos desde el Ministerio o Secretaría de Salud, pero hay una descentralización ejecutiva. Quiere decir que esto está pensando en la federalización, digamos, en cómo los recursos llegan a todo el país, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es una centralización normativa, pero una descentralización ejecutiva. Y por eso les pongo ahí que lo vinculen con la regionalización, ¿sí? Carrillo se aproxima a lo que conocemos desde las primeras clases como la medicina social y considera que al hombre en la sociedad en la que nace, vive y trabaja y muere y define a la salud como un derecho. Fíjense que va muy en el marco del contexto internacional en donde está el surgimiento de la Organización Mundial de la Salud, en donde se empieza a hablar de la salud como derecho del hombre, como un derecho humano. Y bueno, Carrillo se impregna de todas estas ideas y trata de imponerlas en nuestro país. Entonces decimos que él, bueno, lo que hace es este primer plan quinquenal, que va del 47 al 51, que es un código sanitario basado en principios de la universalidad, crea centros asistenciales, institutos, producción estatal de medicamentos, se empieza a considerar la jubilación para mayores de 60 años, seguros por accidentes, de alguna manera se garantiza la atención de ciertas enfermedades y, por ejemplo, de la maternidad, considerando que las mujeres trabajadoras puedan tener las licencias, por ejemplo, por maternidad. Todo esto que hoy parece obvio, bueno, en algún momento se construyó, ¿no? Y bueno, y hay una centralización y expansión de servicios sociales. Hay números que muestran cómo creció en ese momento la cantidad de camas en efectores públicos. Y salimos de ese modelo, digamos, de que solamente los hospitales atendían o estaban para aislar a personas, por ejemplo, con tuberculosis o lepra, sino que ahora los hospitales empiezan a tener otro rol, empiezan a profesionalizarse los profesionales, empiezan los profesionales a tener, digamos, a ser, digamos, empleados del Estado y empleados de los hospitales, que antes no era así. Pero al mismo tiempo Carrillo genera lo que fue el segundo plan quinquenal y ahí justamente se da la fragmentación. ¿Por qué? Porque él avala de alguna manera que los gremios, que en ese momento justamente por la presidencia de Perón tenían mucho poder, desarrollen sus propios proyectos asistenciales, ¿sí? Entonces ahí aparece la fragmentación, porque además de los hospitales públicos,
empiezan a estar los hospitales, por ejemplo, el policlínico de los ferroviarios, el hospital de los bancarios. Entonces yo, según la rama laboral a la que pertenecía, tenía mi obra social que me cubría a mí y a mi familia. Entonces ahí se fragmenta, se da la primera gran fragmentación del sistema. ¿Por qué? Porque antes del 45 no había nada, o lo que había era difuso, digamos, había algunos hospitales, pero justamente para atender algunas patologías infecciosas, para huérfanos, que en ese momento había muchos por el tema de justamente de las distintas guerras que se estaban desarrollando en nuestro territorio, pero no había un hospital tal como lo vemos hoy, ¿no? Bueno, a partir de Carrillo surgen estos hospitales públicos con otras características, pero al mismo tiempo aparecen efectores propios de las obras sociales, que se dan gracias a este segundo plan quinquenal que genera el mismo Carrillo, ¿sí? Esas digamos, acciones son las que conforman justamente lo que hoy conocemos como obras sociales, que fueron de afiliación obligatoria para los trabajadores formales. O sea, un ferroviario no podía no afiliarse a la obra social, ¿sí? Hoy también, hoy trabajo en un trabajo, estoy en un trabajo en cualquier área como empleada formal y sí o sí tengo que aportar a la obra social. No es que puedo elegir no hacer el aporte, ¿sí? Bueno, y Carrillo lo otro que hace es llevar a cabo campañas contra enfermedades endémicas como la malaria, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la difteria, la viruela, que justamente él usa todo lo que es la red ferroviaria de nuestro país, que también estaba en ese momento en auge, para llevar lo que se conocía como el tren sanitario y justamente y hacer esta descentralización de las acciones de salud. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Carrillo al mismo tiempo le da apoyo a los laboratorios productores de medicamentos, ¿sí? Eh, y bueno, él dice que la salud pública tiene un precio y que todos tenemos que pagarlo, ¿no? Quiere decir que todos tenemos que aportar al subsector público, pero claro, él mismo habilitó esta fragmentación que se dio con las obras sociales. Y entonces aparece ahí que Carrillo se va del propio ministerio porque se da cuenta de que sus ideas en definitiva se habían desvirtuado con este segundo plan quinquenal por la tensión que había con Perón justamente con el apoyo a los gremios y al crecimiento de las obras sociales. Él renuncia un poco antes del golpe del 55 y muere 2 años después. Ahora vamos al otro momento, que es del 55 al 70, en donde decimos que es el modelo pluralista de planificación descentralizada. O sea, acá lo que se busca es la descentralización del sistema de salud. Fíjense que esto que Carrillo pensaba como una centralidad de la normativa y después una ejecución sí descentralizada, pero con digamos, Carrillo tenía una lógica de decir, bueno, el Estado a nivel nacional tiene que hacerse cargo y por eso todos los hospitales eran hospitales nacionales, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo esos hospitales nacionales empezaron a transferirse a las provincias. Y hoy la mayoría de los hospitales, por ejemplo, todos los que están en Rosario, son hospitales o provinciales o municipales, no hay ningún hospital nacional. Que hasta este momento, digamos, en este periodo entre el 55 y el 70, la mayoría de los hospitales eran hospitales nacionales, ¿sí? En donde los recursos lo ponía el Estado Nacional. Entonces acá empieza un poco la debacle de lo que tenemos hoy. Entonces aparece una transferencia de las responsabilidades regulatorias e institucionales a las provincias
esa descentralización, el problema que tiene, porque uno diría, bueno, no está mal que vivimos en un país, como decimos siempre, tan grande, con características tan diversas, en las distintas regiones, en las distintas provincias, que no está mal que les transfieran a las provincias el poder, digamos, o la rectoría sobre esos hospitales. Pero ¿dónde está el problema? En que esas transferencias se empiezan a hacer sin transferir recursos. Historia conocida para nuestro país, digamos. Le dicen, bueno, vos hacete cargo del hospital, ahora sos hospital provincial, dejás de ser hospital nacional, pero no te pasamos un peso, ¿sí? Y los recursos siguen yendo a los bolsillos del Estado Nacional, desde las provincias, ¿no? La historia que seguimos discutiendo hoy. Y esto empieza en este periodo, pero termina de ejecutarse en los 90. Fíjense que fueron muchos años que se va dando como por goteo esta de sacarse de encima, tanto lo que es salud como lo que fue educación. Ante todas las escuelas eran escuelas nacionales, después pasan a mano de las provincias. Bueno, la misma lógica se usó para salud. Hay un retraimiento del peso del subsector público, ahí aumenta el peso del subsector de las privadas, aparece justamente la Revolución Libertadora, el golpe de Estado, y aparece esta ley, la 18.610, dictada por el gobierno de facto, en donde se generaliza la cobertura por obras sociales. Entonces se le da más peso sobre todo a las obras sociales para la población asalariada registrada que trabaja en el sector económico formal y su familia, ¿sí? O sea, se le da mucha centralidad a lo que eran las obras sociales y mucho poder a las obras sociales. Esto lleva aparejado un retraimiento justamente de los recursos que se le da al subsector público. Ustedes piensen que veníamos de generar hospitales, de tener cada vez más camas en los hospitales públicos y de golpe todo eso se va para atrás, con una estructura ya más o menos armada. Bueno, en este periodo hay muchas fluctuaciones económicas, bueno, justamente al tener golpes de Estado, ustedes piensen que en este periodo tenemos el del 62 a Frondizi, que decíamos que es el golpe de Estado con olor a petróleo, y después el golpe de Estado a Ilía con olor a medicamentos, en donde, bueno, los derechos civiles y políticos obviamente son vulnerados. Hay un sindicalismo fuerte que, bueno, le hace frente un poco a estos gobiernos de facto. Bueno, y aparece lo que se conoce como el desarrollismo, que el exponente del desarrollismo es justamente Frondizi. Acuérdense de ir mechando cuando estudien esto con el apunte de ciencia y tecnología, ¿sí? En donde hablamos del triángulo de Sábato y de los distintos modelos de Estado. En este periodo se funda el Instituto de Obra Social Médico Asistencial, el Instituto, sí, de Obra Médico Asistencial, que es el IOMA, que es como si fuera el IAPOS de nuestra provincia para la provincia de Buenos Aires, que bueno, fue la primera y fue la precursora para que después aparezcan en todas las provincias las obras sociales provinciales, ¿sí? Bueno, se roca Frondizi, se convoca elecciones y asume Arturo Ilía, en donde se reactiva la economía, se reduce la desocupación y acuérdense que acá aparece Arturo Oñatibia, que fue el ministro de Salud de Arturo Ilía, ¿sí? Y ahí Arturo Ilía es otro de nuestros ministros más importantes. Acuérdense, teníamos a Carrillo en el gobierno de Perón, ahora tenemos a Arturo Oñatibia en el gobierno de Arturo Ilía, ¿sí? Fíjense que Oñatibia nace en Salta en 1914, es graduado de médico y también hace su doctorado en la UBA. Trabaja como endocrinólogo en el Hospital Rivadavia. En el 55 vuelve a Salta
para trabajar con la población de su provincia, justamente desarrolla lo que se conoce hoy todavía como Instituto del Bocio, que era una enfermedad, es una enfermedad que altera mucho el desarrollo intelectual de las personas. Y él justamente se enfoca en eso porque dice que esas personas están condenadas, digamos, al subdesarrollo intelectual y económico debido a la deficiencia en el tratamiento del bocio. Entonces impulsa distintas acciones justamente en relación a eso. Genera esto de la obligatoriedad del uso de sal enriquecida en yodo como profilaxis del bocio endémico. Genera la ley de reforma del sistema hospitalario nacional y hospitales de la comunidad. Crea lo que es el Servicio Nacional de Agua Potable, ¿sí? Y algo muy importante que ustedes vieron en tarea de aula, que es la ley de medicamentos, ¿sí? La ley de medicamentos, que es la ley 16.462 y 16.463, conocida como la ley Oña Tibia, en donde el medicamento cobra, digamos, el rango de un bien social al servicio de la salud pública y la sociedad, y que sabemos que eso fue justamente el querer, la ley tenía dos partes, la parte técnica y la parte económica, y que la parte económica era la que le ponía limitaciones justamente a la industria farmacéutica y a sus ganancias, y eso fue lo que llevó al golpe de Estado del 66. La parte económica quedó trunca tras la caída del gobierno, fue derogada. Y es la ley de medicamentos que tenemos actualmente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? No, profe. Vamos bien, bien. Bueno, estos son los rasgos más importantes de este periodo. Bueno, entonces vayan, digamos, teniendo así en claro que tenemos hasta acá, fíjense que en estos dos periodos, de 1945 al 55 tenemos a Carrillo como protagonista fundamental, queriendo un sistema de salud universal. eh, por eso hablamos de años de planificación centralizada, porque él tenía en la cabeza esto de que el Estado Nacional debía hacerse cargo de la salud de la población. En el periodo posterior lo tenemos a Ilía como protagonista, digamos, positivo en relación a lo que es el sistema de salud y vinculado específicamente para nosotros como farmacéuticos a los medicamentos y el control de los medicamentos y el control de precio, cosa que hoy todavía seguimos discutiendo. Eh, pero sin embargo es un periodo, ¿no?, del 55 al 70, en donde los golpes de Estado marcan un poco esto de cómo se fue desarmando lo que Carrillo había pensado en un momento y cómo se empieza a desgranar el sistema de salud, a fortalecer a las obras sociales y a desactivar un poco lo que era el creciente hasta ese momento subsector público. Esto como para ir repasando y cerrando un poco cada uno de estos periodos. Entonces pasamos al cuarto, que va del 1970 al 90. Creo que en cuanto a la descentralización es el periodo como más fuerte, justamente porque tuvimos el golpe militar más sangriento de nuestra historia, que fue y más largo, el del 76, en donde los militares destruyeron lo que quedaba del subsector público y después Menem terminó de destruir. Aparece acá, fíjense que este periodo lo conocemos como el de la consolidación y crisis de un sistema fragmentado, o sea, ya es un sistema que venía con la fragmentación esta de tener el subsector público, el subsector de obras sociales, y acá se consolida esa fragmentación. En el 71 se crea lo que se conocía, porque hoy cambió de nombre, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, que es, digamos, bajo la órbita de este instituto estaban todas las obras sociales y, digamos, y acá aparece, digamos, con fuerza lo que conocemos como PAMI hoy,
¿sí? Las obras sociales pasaron de cubrir al 37% de la población en 1960 a 70% de la población a principios de los 80. Fíjense cómo crecen las obras sociales. Uno podría decir, bueno, crecen en función de que había empleo formal, empleo en blanco, que hace que la mayoría de las personas puedan acceder a una obra social. Sin embargo, fue un juego que creo que si hoy lo podemos ver con cierta distancia, un juego que nos perjudicó, porque uno diría, bueno, está buenísimo que la gente tenga trabajo, que tenga trabajo formal, pero tuvo un costo muy alto para lo que es el sistema de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese pleno empleo se desfinanció al subsector público, ¿sí? A lo mejor hoy serían otras la situación de nuestro sistema de salud si en lugar de elegir ese segundo plan quinquenal, Carrillo, en su momento, se hubiera pensado en que las personas que tengan trabajo formal, en lugar de tener una obra social, aportaran al subsector público. Digamos, que ese aporte que se supone que va a las obras sociales fuese al subsector público y todos tuviéramos un sistema de salud universal. Sería como muy distinto, creo, hoy, pensándolo en la distancia. Este doble juego, digamos, de alguna manera, de que, bueno, como la mayoría de las personas tenían un trabajo formal y podían pagar una obra social, se desfinanció el subsector público, ¿sí? Bueno, y acá, bueno, aparece esto también de la relación entre los prescriptores, de los médicos, con los pacientes, en donde se pagaba por un acto médico y no existía ninguna otra regulación a la asignación de recursos, ¿no? Hacia fines de los 70 hay un traspaso, fíjense, de 65 hospitales nacionales. Fines de los 70 estábamos en dictadura, a las jurisdicciones provinciales, ¿sí? Pero ese traspaso, como les decía antes, se hizo sin traspasar recursos, ¿sí? Se les pasaron los hospitales, se les dijo a las provincias, háganse cargo. Fíjense, 65 hospitales nacionales pasaron a jurisdicción provincial. Bueno, como las obras sociales tenían tantos afiliados, o empezaron a tener tantos afiliados, muchos de esos afiliados que tenían mayores recursos empiezan a querer de alguna manera tener una cobertura diferencial a esas obras sociales. Y ahí aparecen lo que se conoce como empresas de medicina prepaga, que en los 70 podemos decir que aparecen como tal, pero el antecedente de las obras de las prepagas podemos decir que fueron, ¿se acuerdan que yo les mencioné al principio de la clase? Que justamente los inmigrantes que llegaban a nuestro país y que no tenían ningún tipo de cobertura en salud, empezaron a generar estas mutuales que en muchas localidades, muchos pueblos todavía siguen existiendo, la mutual de los italianos, la mutual de los españoles, bueno. Esas, digamos, mutuales, esas asociaciones mutuales, empezaron a transformarse, las que sobrevivieron a muchos cambios, empezaron a transformarse en empresas de medicina prepaga. Hoy tenemos, por ejemplo, Británica Salud, tenemos Italmedic, que de alguna manera se fueron transformando a lo largo del tiempo y de ser las mutuales, que bueno, todos aportaban para el que lo necesitara tener el dinero disponible para recibir atención de salud, se fueron transformando en prestadores de salud, de alguna manera a través de las prepagas. Entonces, bueno, otras empezaron a ser prepagas como sanatoriales o de clínicas pequeñas de distintas localidades, como cerradas las prestaciones
a esa clínica o sanatorio. Entonces, bueno, yo me afiliaba a tal clínica de tal localidad y pagaba un poquito por mes y eso hacía que, bueno, si yo tuviese un problema de salud podía ir a atenderme a esa clínica. Estas son como las primeras prepagas que surgen en nuestro país y justamente surgen ante la situación que se veía que las obras sociales empezaban a desbordarse un poco en esto de tener tantos afiliados, al haber tanta cantidad de obras sociales y de tan pocas regulaciones. Bueno, empiezan a aparecer estas prepagas. O sea, empieza el mercado de alguna manera a tratar de suplir lo que ni el subsector público podía ofrecer porque ya estaba muy deteriorado y las obras sociales empezaban a tener algunos problemas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, profe. doy por hecho que sí. Bien. Sí, bien. En 1980 se vuelve a modificar la ley de obras sociales y bueno, justamente en un gobierno militar, como tuvimos hasta el 83, las obras sociales de alguna manera eran intervenidas también por el mismo gobierno militar, ¿no? Y hacían usos también de esos recursos y por eso las obras sociales empezaron a generar muchas falencias también para la población que era afiliada a esa obra social. Digamos, durante los años anteriores podemos decir que ser bancario y tener y poder ir al policlínico de los bancarios o ser ferroviario y ir al policlínico de los ferroviarios tenía un estatus, ¿no? Hoy sigue existiendo, por ejemplo, para los que viven acá en Rosario, el policlínico de la UOM, ¿sí? De las obras sociales de los metalúrgicos, que está ahí a la vuelta del Colegio de Farmacéuticos, por calle 3 de Febrero. En un momento era como, era una suerte poder tener un familiar que trabaje en ser ferroviario, bancario, metalúrgico, y era como que, bueno, yo tenía una atención distinta que si me tocaba ir a un hospital público, ¿sí? Eh, Sin embargo, bueno, después eso justamente con los gobiernos militares también, digamos, y intervenir las obras sociales, sacaron recursos de esos espacios y esos espacios, digamos, de esos policlínicos tan poderosos en un momento, también sufrieron recortes, sufrieron deterioro, ¿sí? Entonces teníamos de alguna manera ya un sistema de salud configurado tal como lo conocemos hoy, con un subsector público que hace lo que puede, con los recursos que puede, eh, transferido de la nación a las provincias con pocos recursos, porque bueno, todos los dilemas de la coparticipación que tenemos ahí, y con diferencias, si estamos hablando de un hospital de la provincia de Santa Fe, en donde tenemos una provincia que tiene recursos a pesar de todo, a una provincia como puede ser Santiago del Estero, Tucumán, en donde tienen menos recursos por las características geográficas, ¿sí? Y bueno, y tienen menos posibilidad. Entonces, si encontramos, por ejemplo, personas que viven en las ciudades limítrofes, que son de Santiago del Estero, pero se cruzan a la provincia de Santa Fe para tener atención, ¿sí? O Chaco y se vienen a Santa Fe para tener atención. Eso el subsector público, el de las obras sociales también se empieza a deteriorar justamente por el crecimiento que habían tenido, pero al mismo tiempo la poca regulación y las intervenciones de los gobiernos militares. Y aparecen las prepagas ahí como la solución para el que tiene unos pesitos de más, pagar una prepaga y poder tener una cobertura diferencial. Bueno, entre el 70 y el 90 también podemos decir que aparece ahí la vuelta a la democracia. Aparece Alfonsín con todos los problemas que sabemos que tuvo este gobierno de la vuelta a la democracia, porque encontró un país devastado en todos los planos, tanto político, social como económico, con una gran deuda interna,
digamos, con una pobreza muy importante, con todos los resultados de los gobiernos militares. Ahí en esa reorganización el sindicalismo fue de alguna manera un obstáculo porque, bueno, el querer también ordenar algunas cosas hizo que muchas áreas digamos, no todos los sindicalismos, pero algunas partes del sindicalismo pusieron algunos palos en la rueda. Se crea el primer o uno de los primeros programas alimentarios a nivel nacional, como fue la Caja Pan, destinado a las familias carentes. Bueno, y acá se decidió que se repusieran las contribuciones patronales a las obras sociales, aunque ese aumento resultó insuficiente para la demanda de los jubilados. Bueno, acá, bueno, empieza a aparecer todo esto de los problemas que hoy, más actual que nunca, tenemos con la retribución que reciben los jubilados, ¿no? Y bueno, y él, gran actor de este periodo para lo que es hablar del sistema de salud, es Aldo Neri, que fue el ministro de Salud de Alfonsín, ¿sí? Que él retomó, quiso pensar en la articulación de los diferentes subsistemas del sistema de salud, en volver a poner en discusión un seguro unificado de salud, o sea, retomar lo que Carrillo había dejado por allá en el 45. Él quiso volver a ponerlo en discusión. Obviamente tuvo muchísimas obstáculos para poder poner esto en discusión. Hoy seguimos con las mismas discusiones. Había un sector privado muy ya con una creciente, digamos, con un creciente poder y que por supuesto resistió. Y los dirigentes sindicales también, porque seguían aferrados a sus obras sociales. Y con la promulgación, de la ley 23.660 y 662 de seguro de salud, apareció la conducción de las obras sociales con el ANSAL, digamos. El INOS se convirtió en ANSAL, que es la Administración Nacional de Seguros de Salud, que hoy tiene otro nombre, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya la vamos a ver en la próxima clase. Digamos, siempre o desde los 70 en adelante hubo una intención de alguna manera regular lo que pasa con las obras sociales. ¿Por qué? Porque si no, las obras sociales, ya sabemos, hacen de alguna manera lo que quieren. Entonces, del 70 en adelante, hubo intenciones a través de distintas instituciones de generar regulaciones sobre las obras sociales. Se crea un grupo de trabajo para actualizar periódicamente el formulario terapéutico nacional, que bueno, Vale ya les habrá contado. Por eso busquen el vínculo ahí con uso racional de medicamentos. Espérenme, que me fui acá. Y bueno, ahí estamos. Ya estamos. Era la última. ¿Alguien que abrió el micrófono? Sí, yo, profe, tengo una pregunta. Dígame. No me quedó claro la centralización normativa y descentralización ejecutiva. Eso, ay, esperen, no guardar. Eso quiere decir que a nivel nacional había una centralidad, digamos, en lo normativo, en decir cómo se iban a hacer las cosas, de qué manera, pero una descentralización ejecutiva, o sea, había en un país tan grande como el nuestro, descentralizar para que las acciones lleguen a la población, pero con una lógica a nivel nacional. O sea, las decisiones se toman a nivel nacional,
pero se ejecutan en los distintos territorios. Claro, según la necesidad de cada provincia, como estamos divididos acá, digamos. Sí, y además esto, ¿no? Pensando en que, bueno, se pone a disposición, por ejemplo, el ferrocarril nacional para que a las distintas provincias, a los distintos territorios llegasen las vacunas. O sea, tenemos que también como pensarlo en ese momento histórico, en donde no había nada. Entonces, lo que hace Carrillo es decir, bueno, acá se necesita que las acciones de salud que estamos pensando lleguen a todos los lugares del país, pero con una lógica central, digamos, el que tomaba las decisiones era él, pero tratando de descentralizarlo y que llegue a todos los puntos del país. ¿Sí? Sí, ¿Rana? sí, sí. Otra pregunta, profe. Sí. En 80, la administración de la obra social fue cedida a interventores con enorme poder. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo que les decía antes, la intervención, se da la intervención de las obras sociales a, digamos, al ser un gobierno militar, los interventores que estaban en estas obras sociales lo que hacían, de alguna manera, no era pensar en los beneficios que podían tener quienes estaban afiliados a esas obras sociales, sino que de alguna manera los recursos no eran utilizados y lo usaban a favor de esos interventores, que estaban obviamente designados por ese gobierno militar. O sea, de alguna manera robaban recursos de las obras sociales que cada vez tenían menos recursos para beneficio, o sea, son actos de corrupción de alguna manera, ¿sí? O sea, los recursos que en realidad eran de los trabajadores, porque la obra social se financia a través de los recursos de los trabajadores y de los empleadores, en lugar de ir a beneficios para esos trabajadores y sus familias, eran usados para otras cosas. ¿Sí? Sí, Por eso decimos que se vienen abajo también las obras sociales y los policlínicos de esas obras sociales y los beneficios que tenían los trabajadores de esas obras sociales. ¿Sí? sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Y nada, después de lo que terminaste de explicar, después de eso surgen las prepagas, digamos. No, las prepagas surgen antes. Ah, pero Vos decís ahí esto que terminé de explicarle a claro, Rana. Sí. claro. Las prepagas en realidad, si uno diría, bueno, ¿cuál es el inicio de la prepaga? Podemos decir que es esto que les decía en relación a las mutuales esta de los inmigrantes. O sea, el primer indicio puede aparecer ahí. Pero en los 70, como se vienen muy abajo justamente, tanto las obras sociales como el subsector privado, público, aparecen estas opciones de, bueno, tener algún beneficio por pagar una cuota mensual a, por ejemplo, la clínica o el sanatorio de mi ciudad, ¿sí? Eran como empresas cerradas a un sanatorio, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor alguno se acuerda o si habla con sus familiares, se acuerdan, habían mucho de eso, ¿no? Como prepagas sanatoriales, como bueno, yo voy siempre a tal sanatorio, pago un poquito por mes y si tengo algún problema voy y me atiendo ahí, ¿sí? Pero como cerrado a ese sanatorio o a esa clínica. Después toman otra configuración y son lo que son hoy. ¿Alguna otra pregunta? Nada, está todo clarísimo.
Bueno, tienen material de lectura ahí complementaria, pueden, si hay alguna duda puntual, más allá de los paros, pueden escribir algún correo. Bueno, es un tema que está bueno que lo puedan entender porque es como que hay muchas cosas de la asignatura, ustedes vieron que es como que se van insertando en esto del marco que es el sistema de salud nuestro, ¿sí? Y como les dije en la primera clase, creo, de esta asignatura, ¿por qué es importante que como futuros farmacéuticos y farmacéuticas sepamos sobre cómo se originó y se conformó nuestro sistema de salud? Porque los farmacéuticos y las farmacéuticas reniegan mucho con el sistema de salud. O sea, el medicamento como tecnología sanitaria en este sistema de salud es un elemento de disputa todo el tiempo y de conflicto todo el tiempo, ¿sí? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién lo paga? ¿De dónde sale el recurso? Entonces, bueno, por eso es importante que ustedes puedan tener los elementos para poder entenderlo, ¿sí? Bueno, gracias, profe. No, de Chao. nada. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. De nada. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Adiós, profe. Nos vemos. Gracias.